Ya, a continuación les voy a hablar sobre lo que es el equilibrio térmico. Bueno, en un espacio aislado donde se encuentran dos sustancias, una A y una B, con una temperatura de X y Y, vamos a tener un equilibrio térmico, donde el que tiene la mayor temperatura, supongamos que este tiene 35 grados centígrados y nuestro elemento B o sustancia B está a 20 grados centígrados. Ya, bueno, entonces la sustancia que tiene 35 grados centígrados va a perder temperatura y la que tiene 20 grados centígrados va a subir. Bueno, esto lo podemos apreciar en nuestros experimentos, los cuales hallamos el equilibrio térmico juntando estas dos sustancias y a continuación medimos la temperatura final o los datos requeridos en el experimento. Y bueno, en esto también tenemos una fórmula que es el Q ganado que es el Q ganado es igual a Q perdido. Como expliqué previamente, la fórmula de Q es masa por calor específico por la variación de la temperatura. Bueno, a continuación nosotros procedemos a sustituir las fórmulas y hallamos nuestra incógnita, que en este caso podemos tomar como ejemplo al calor específico. Esto se hace a través de una sustitución de datos y el despeje del mismo. Gracias. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre lo que es el calor específico. Bueno, el calor específico primero se determina por las siglas CE o CP. Bueno, el calor específico es una magnitud escalar que indica la cantidad de calor que se debe suministrar a una masa para que ésta pueda, para que su temperatura incremente gradualmente. Bueno, la fórmula del calor específico tenemos determinada que el flujo de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Bueno, la masa la tenemos expresados en unidades de masa como son los kilogramos, los gramos, etc. Ya, el calor específico lo tenemos expresado en joules sobre grado centígrado, o dependiendo de la unidad de temperatura que usemos. Y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto en grados centígrados o en grados Kelvin, dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, Para la manipulación de este líquido, hemos optado utilizar guantes para evitar que objetos congelados entren en contacto con nuestra piel, ya que el contacto de este con la piel puede causar heridas de consideración producto de la congelación de los tejidos epiteliales. Un objeto enfriado con nitrógeno líquido puede adherirse a nuestra piel y arrancarla si intentamos separarla. La vista puede dañarse cuando gotas de nitrógeno o salpicaduras entran en contacto directo con la córnea. Es importante manipular el nitrógeno líquido en un ambiente con mucha ventilación. No es que el nitrógeno sea tóxico, lo respiramos todo el tiempo, sino que, como cualquier otro gas, al aumentar su proporción en el aire puede ocasionar asfixia por el desplazamiento del oxígeno.
Como el nitrógeno líquido se evapora, el gas nitrógeno resultante desplaza al aire normal, y respirar aire con menos de 18% de oxígeno puede causar mareos, desmayos o la muerte. Cubriremos nuestro vaso de vidrio con aluminio para evitar la fragmentación del mismo al momento de verter el nitrógeno líquido, ya que se encuentra a una temperatura demasiado baja, exactamente a menos 196 grados centígrados. Utilice siempre pinzas o cucharas para retirar cualquier objeto de los contenedores. La ropa protectora puede reducir riesgos al momento de manipular el nitrógeno líquido. En primer lugar, procedemos a sumergir la frutilla en agua caliente, para así obtener una mejor apreciación de su temperatura. Una vez la retiremos del agua caliente, introduciremos el termómetro hasta el centro de la frutilla, el mismo que nos indica que tiene una temperatura de 42.5 grados centígrados. Bueno, ahora procederemos a realizar el experimento. Lo primero que haremos es verter el nitrógeno líquido en nuestro recipiente. Una vez que tengamos la cantidad necesaria, procederemos a sumergir la frutilla. Esperaremos un momento para tomar las temperaturas finales de los dos elementos juntos. Esperaremos a que nuestra fruta se haya congelado debido a la baja temperatura del nitrógeno para así poder retirarla posteriormente. Recordemos siempre que debemos retirar con una pinza o cucharas en este caso para evitar el contacto directo con el nitrógeno líquido y con la fruta que está a una baja temperatura. Para encontrar el calor específico de la frutilla, tenemos los siguientes datos: que el nitrógeno líquido tiene una temperatura inicial de menos 196 grados centígrados. El calor específico del nitrógeno es de 1.04 joules sobre gramos grados centígrados. Los datos de la frutilla caliente son su temperatura inicial a 42.5 grados centígrados, el calor específico es el que vamos a hallar, y su temperatura final, que es de menos 171 grados centígrados. Las fórmulas que vamos a utilizar son del Q ganado más Q perdido es igual a 0, donde Q es igual a M por C por delta T, donde M viene a ser masa, C es el calor específico y delta T es la variación de la temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Para el procedimiento reemplazamos los datos de la frutilla, que sería 8 gramos de masa, su calor específico que aún no lo tenemos, y su variación de temperatura, que su temperatura final era de menos 171 grados menos su temperatura inicial, que es igual a 42.5 grados, sumados a la masa del nitrógeno, que es de 90 gramos, multiplicado por su calor específico, que es de 1.04 joules sobre gramos grados centígrados, y multiplicado así también por su variación de temperatura. Esto lo igualamos a 0 y procedemos a operar. Como resultado obtendremos que el calor específico de la frutilla caliente ha sido de 1.37 joules sobre gramos grados centígrados.
Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son un clavo de acero, un vaso con agua y un termómetro. Lo que procederemos a hacer en este momento será a medir la temperatura inicial del agua caliente. Su temperatura inicial es de 41,9 grados centígrados. Ahora procederemos a introducir el clavo dentro del vaso de agua. Procederemos a tomar la lectura de la temperatura final de los dos elementos combinados. Su temperatura final es de 40 grados centígrados. Ahora procederemos a buscar la temperatura inicial del clavo. En nuestros datos tenemos que el clavo de hierro tiene un calor específico de 0,45 joules sobre gramos por grados centígrados. La masa del clavo es igual a 2,016 gramos. En los datos del agua tenemos que el calor específico del agua es igual a 4,18 joules sobre gramos por grados centígrados. La masa del agua es igual a 0,50 gramos. Y la temperatura inicial del agua es de 41,9 grados centígrados. Ahora, teniendo en cuenta las fórmulas, que es igual a Q gana más Q pierde, igual a 0, podemos entender de que uno de los dos elementos va a perder calor y otro va a ganar calor. En este caso, el que va a perder calor va a ser el agua, ya que está a temperaturas mucho más altas que las normal del hierro. Y ahora, el que gana temperatura hasta conseguir un balance entre los dos elementos va a ser el clavo de hierro. Utilizaremos la fórmula anterior de Q gana más Q pierde igual a 0, teniendo en cuenta que Q es igual a M por CE por delta T, donde M es igual a la masa del elemento y CE es igual al calor específico, y donde delta teta es temperatura final menos temperatura inicial. Teniendo en cuenta todo eso, procederemos a buscar la temperatura inicial del clavo. Ahora tenemos en esta posición primero a los datos del que va a ganar temperatura, que son los datos del hierro. Tenemos 2,016 gramos que multiplica a 0,45 joules sobre gramos por grados centígrados, que multiplica a 4 menos T inicial. Todo esto sumado a Q que pierde, que en este caso es nuestra agua. 0,50 gramos por 4,18 joules sobre gramos por grados centígrados, que multiplica a 40, que es la temperatura final de los dos elementos, menos 41,9 grados centígrados. Todo esto igualado a 0. Haciendo la correcta resta y pasando los signos al otro lado, nos quedaría que la temperatura inicial es igual a 35,62, que es la temperatura inicial
del clavo. Voy a presentar el experimento del hielo seco con la polva de fruta. Bueno, aquí tenemos aproximadamente 20 gramos de hielo seco, como podemos ver en cámara. Y el hielo seco está más o menos a una temperatura entre menos 50 y menos 60 grados centígrados. Ahora presentamos la pulpa. Hemos escogido la fruta de la naranjilla. Aproximadamente tenemos 30 gramos y esto está a una temperatura de, como podemos ver, se acerca bastante al punto de congelación del agua. Tenemos un grado más o menos de 1 a 0 grados. Ya. Como podemos ver, ya hemos unido el hielo seco con la pulpa y tenemos aproximadamente lo que son 30 gramos. Esto se debe a que el hielo seco tiene un punto de... como tiene una temperatura tan baja. A continuación podemos ver, una vez que la reacción se ha dado, que la temperatura se equilibró